Fue una mañana gris de noviembre cuando todo comenzó a revelarse. El cielo amenazaba con lluvia mientras yo revisaba los antiguos documentos que habían permanecido ocultos por décadas en el viejo baúl de la familia Weatherby. Mi nombre es Elena Fuentes. Tengo 43 años y trabajo como investigadora de historia local para el periódico regional. Nunca imaginé que mi búsqueda de información sobre las antiguas familias nobles de nuestra región me llevaría a descubrir uno de los secretos más oscuros que nuestra comunidad ha guardado. El reloj marcaba las 10:27 de la mañana del 15 de noviembre de 2022, cuando mis manos temblorosas abrieron el pesado baúl de cuero en el desván abandonado de la casa de verano de los Weatherby. El polvo danzaba en el aire mientras la luz tenue que se filtraba por las ventanas sucias iluminaba vagamente el contenido. El olor a papel viejo y humedad me golpeó inmediatamente. Entre los documentos amarillentos por el tiempo, encontré un sobre sellado con cera roja y el emblema de la familia Weatherby. Al abrirlo con cuidado para no dañarlo, descubrí una colección de cartas cuidadosamente organizadas y atadas con una cinta descolorida. La primera carta que leí hizo que mi sangre se helara. Estaba fechada el 3 de marzo de 1959 y escrita por la matriarca de la familia Weatherby, Lady Margaret Weatherby, dirigida al padre Thomas Blackwood, director del hogar parroquial de San Dominico. El contenido de la carta era perturbador. En ella, Lady Margaret discutía la necesidad de implementar lo que llamaba un programa de purificación sacramental para los niños con linaje impuro. Mencionaba específicamente la transferencia de fondos sustanciales a través del Fondo de Misericordia para niños de la Fundación Weatherby para asegurar la total discreción de la Iglesia. La carta terminaba con una frase que aún resuena en mi mente. Nos aseguraremos de que estos procedimientos sagrados permanezcan protegidos de ojos indiscretos, pues es nuestro deber divino purificar las líneas de sangre contaminadas para la gloria de Dios. Si esta historia de secretos institucionales te intriga, quédate hasta el final, porque lo que descubrí en los siguientes documentos revela una conspiración que abarca generaciones y que nuestra comunidad ha intentado enterrar durante 63 años. El hogar parroquial de San Dominico se estableció en 1892 como una institución para huérfanos y niños abandonados en las afueras de nuestra pequeña localidad. Era un edificio imponente de piedra gris, con grandes ventanales góticos y rodeado de extensos jardines que contrastaban con su arquitectura severa. Los lugareños siempre hablaron del lugar con una mezcla de respeto y temor. Las altas paredes que rodeaban la propiedad parecían diseñadas tanto para mantener alejados a los curiosos como para contener a sus residentes. La familia Weatherby había sido durante generaciones la principal benefactora de la institución. Su fortuna provenía de las minas de carbón y posteriormente de inversiones en ferrocarriles durante la Revolución Industrial. Los Weatherby eran conocidos por su piedad y generosidad pública. Asistían a todas las celebraciones religiosas importantes y organizaban eventos caritativos que les habían ganado una reputación intachable. Eran considerados los salvadores de muchos niños desamparados, y su influencia se extendía tanto en círculos anglicanos como católicos de la región. El reverendo Thomas Blackwood llegó a San Dominico en 1955 tras la jubilación del anterior director, el padre Moore. Su nombramiento fue personalmente solicitado por Lord Richard Weatherby, patriarca de la familia en aquel entonces. El padre Blackwood era conocido por su estricta interpretación de las Escrituras y su creencia en la necesidad de disciplina rigurosa para moldear el carácter de los jóvenes. Implementó rápidamente un régimen estricto que incluía largas horas de oración, trabajo físico y estudio de las Escrituras.
La hermana Agnes Walsh era la supervisora principal de los niños y mano derecha del padre Blackwood. Tenía fama de ser severa pero justa, aunque algunos antiguos residentes más tarde recordarían su mirada fría y la forma en que seleccionaba a ciertos niños para sesiones especiales de orientación espiritual. La señora Martha Collins trabajaba como cocinera y era una de las pocas empleadas laicas de la institución. Los niños la apreciaban por su amabilidad y porque ocasionalmente les daba dulces a escondidas. San Dominico albergaba aproximadamente a 70 niños en cualquier momento dado. La mayoría eran huérfanos, pero algunos habían sido entregados por familias que no podían mantenerlos, particularmente hijos de madres solteras o familias extremadamente pobres. Los niños seguían una rutina estricta que comenzaba a las 5:30 de la mañana, con oraciones matutinas, y continuaba con tareas domésticas, clases, más oraciones y breves periodos de recreación supervisada. El toque de queda era a las 8:00 de la noche, cuando todos debían estar en sus camas. El primer indicio de que algo extraño estaba ocurriendo en San Dominico llegó en abril de 1959, cuando Mary Wilson, una niña de 9 años, desapareció repentinamente. Según los registros oficiales que encontré en los archivos del orfanato, Mary había sido trasladada urgentemente a otra institución debido a problemas de salud que requerían atención especializada. Sin embargo, en las cartas privadas entre el padre Blackwood y Lady Margaret Weatherby, se mencionaba que Mary había sido seleccionada para el primer procedimiento de purificación sacramental debido a su linaje impuro. Aparentemente, su madre había sido una prostituta. La reacción oficial ante la ausencia de Mary fue mínima. A los otros niños simplemente se les dijo que había sido adoptada o trasladada y se les advirtió que no hicieran preguntas. Encontré un recorte de periódico de mayo de 1959 donde brevemente se mencionaba el traslado de una niña del orfanato local a una institución médica especializada, patrocinado por la generosa Fundación Weatherby. Entre mayo y diciembre de 1959, 3 niños más desaparecieron de San Dominico, todos bajo circunstancias similares y sin ninguna notificación adecuada a familiares. James Thompson, de 7 años, Elizabeth Parker, de 10, y William Davis, de 8, fueron reportados como casos de adopciones de emergencia o traslados médicos, pero en la correspondencia privada se les identificaba como sujetos para la purificación sacramental. En enero de 1960, encontré evidencia de que el ritmo de desapariciones aumentó. Un memorando interno de la Fundación Weatherby mencionaba la necesidad de acelerar el programa antes de una inspección gubernamental programada para finales de ese año. Durante 1960, 5 niños más desaparecieron de San Dominico: Rose Jenkins, Thomas Hill, Catherine Morris, Peter Scott y Anna Murphy, todos entre 7 y 11 años. Lo que hace que estas desapariciones sean aún más perturbadoras es la completa falta de registros oficiales de adopción o traslado, a pesar de la explicación pública. En los documentos que encontré, hay múltiples referencias a un lugar llamado la Capilla de la Renovación, una estructura pequeña ubicada en los terrenos traseros de San Dominico, separada del edificio principal y rodeada por un pequeño jardín cercado. Según los planos originales del orfanato que logré conseguir, esta capilla no figuraba en los registros oficiales. En una carta fechada el 12 de junio de 1960, Lady Margaret escribía al padre Blackwood: «Los procedimientos de renovación espiritual están produciendo resultados prometedores. Aunque lamentablemente algunos recipientes no son lo suficientemente fuertes para soportar la purificación completa, confío en que nuestros esfuerzos serán reconocidos en el reino celestial y que estas almas
liberadas de sus cuerpos impuros, encontrarán la paz que se les negó en esta vida terrenal. La respuesta del padre Blackwood, fechada 3 días después, mencionaba que el jardín de la capilla había sido ampliado para acomodar las necesidades crecientes del programa, y que el hermano Michael se había vuelto excepcionalmente hábil en los rituales de purificación, especialmente en la fase de ayuno prolongado y las oraciones nocturnas. Durante mi investigación logré contactar con Sarah Thompson, ahora una mujer de 75 años, que estuvo en San Dominico entre 1958 y 1963. Ella recordaba vívidamente cómo algunos niños eran seleccionados para retiros espirituales especiales. Según sus palabras, la hermana Agnes pasaba por los dormitorios tarde en la noche y seleccionaba a ciertos niños, diciéndoles que habían sido bendecidos con una oportunidad especial de acercarse a Dios. Los niños seleccionados eran llevados a la pequeña capilla en los terrenos traseros y raramente regresaban. Cuando alguno de nosotros preguntaba por ellos, nos decían que habían sido adoptados por familias amorosas o trasladados a mejores lugares, pero siempre noté que eran los niños que nadie visitaba, los que no tenían a nadie que preguntara por ellos. Sarah también mencionó que una noche, mientras se escabullía para tomar aire fresco, vio al padre Blackwood y al hermano Michael llevando lo que parecía ser un pequeño bulto envuelto en sábanas desde la capilla hacia el jardín. Era tarde en la noche y llovía intensamente. Al día siguiente se anunció que Robert Collins, un niño de 9 años, había sido adoptado de emergencia por una familia en otra ciudad. Las desapariciones continuaron en 1961. Con 3 niños más reportados como trasladados o adoptados: George Wilson, Margaret Brown y Joseph Clark, todos niños sin familiares conocidos o con padres que habían renunciado completamente a sus derechos. Según los documentos financieros de la Fundación Weatherby que encontré en el baúl, cada desaparición iba acompañada de una sustancial transferencia de fondos a la cuenta personal del padre Blackwood, así como donaciones significativas a la diócesis local. Para 1962, el número total de niños desaparecidos había llegado a 12. El último fue Edward Murphy, un niño de apenas 6 años que había llegado a San Dominico después de que su madre soltera falleciera en un accidente. Los registros internos de la institución indicaban que Edward había sido trasladado debido a problemas de comportamiento, pero en una carta privada entre Lady Margaret y el padre Blackwood, se mencionaba que el niño había sido seleccionado como el sujeto final del programa de purificación antes de la suspensión temporal de las actividades, debido al incremento en el escrutinio gubernamental. Décadas de silencio siguieron a estas desapariciones. Las familias que intentaron investigar el paradero de sus hijos se encontraron con un muro de burocracia religiosa y administrativa. Los pocos que persistieron en sus preguntas enfrentaron intimidación o fueron comprados con pequeñas compensaciones económicas. Un caso particularmente perturbador fue el de Martha Jenkins, la tía de Rose Jenkins, quien, según documentos judiciales, intentó obtener información sobre el paradero de su sobrina durante 3 años, solo para ser finalmente internada en una institución psiquiátrica, después de amenazar con ir a la prensa. La influencia de los Weatherby fue instrumental para mantener el silencio. Encontré memorandos internos donde se detallaban reuniones con editores de periódicos locales, jueces y oficiales de policía, todos recibiendo generosas contribuciones de la Fundación Weatherby para causas personales o comunitarias. En uno de estos memorandos, fechado en 1965, Lady Margaret escribía sobre la necesidad de mantener relaciones cordiales con el inspector Williams, quien ha demostrado ser un aliado valioso en mantener alejadas las preguntas incómodas.
El hogar parroquial de San Dominico continuó funcionando hasta 1983, cuando finalmente cerró sus puertas debido a la disminución de fondos y cambios en las políticas de bienestar infantil. Para entonces, los incidentes de 1959 a 1962 habían sido efectivamente enterrados, convertidos en poco más que rumores locales y susurros entre los antiguos residentes. La familia Weatherby, mientras tanto, prosperó, expandiendo sus intereses comerciales a nivel internacional y manteniendo su reputación de filántropos devotos y pilares de la comunidad religiosa. En 1975, Lord Richard Weatherby recibió un título nobiliario por sus contribuciones a la caridad y el bienestar infantil. La ironía de este reconocimiento es particularmente amarga a la luz de los documentos que he descubierto. La verdadera naturaleza de lo que ocurrió en la Capilla de la Renovación se revela en un diario personal del hermano Michael que encontré entre los papeles del baúl. Sus entradas detallaban los rituales de purificación que realizaban, que consistían en periodos prolongados de aislamiento para los niños seleccionados, ayunos estrictos que duraban días, largas sesiones de oración durante toda la noche y lo que él llamaba baños de purificación con agua helada bendecida. El hermano Michael escribió con perturbadora claridad sobre cómo los niños eran sometidos a estos rituales con el objetivo de purificar sus almas de la contaminación heredada de sus ancestros pecaminosos. Creían genuinamente que estaban realizando un servicio divino al liberar estas almas de sus cuerpos impuros, como él lo expresaba. Una entrada particularmente inquietante del diario, fechada el 17 de julio de 1960, describía el proceso de purificación de Catherine Morris, una niña de 10 años. Catherine ha mostrado una resistencia inusual al ayuno purificador, manteniéndose consciente incluso después de 7 días sin alimento, solo con pequeños sorbos de agua bendita. Su fortaleza es interpretada por Lady Margaret como un signo de la profunda contaminación de su linaje, que requiere medidas más intensas. Hemos aumentado las sesiones de oración a 20 horas diarias y reducido su ingesta de agua. La doctrina pseudoteológica que justificaba estas prácticas parecía ser una extraña mezcla de eugenesia aristocrática y misticismo religioso, desarrollada por Lord Richard Weatherby y la matriarca Lady Margaret. 3 días después, el hermano Michael escribía: Catherine finalmente ha alcanzado el estado de pureza. Su cuerpo ha liberado su alma contaminada después de 10 días de purificación intensiva. Lord Richard estuvo presente para el ritual final y quedó complacido con los resultados. El recipiente ha sido depositado en el jardín de renovación bajo el rosal blanco, como es tradición. A medida que pasaban los años, el programa de purificación sacramental parecía evolucionar. Las entradas posteriores del diario mencionaban el uso de hierbas y preparados especiales para acelerar el proceso de purificación, así como rituales más elaborados que incluían cánticos específicos y posiciones corporales que supuestamente facilitaban la separación del alma del cuerpo. La complicidad de la jerarquía eclesiástica se evidencia en varias cartas entre el padre Blackwood y el obispo regional, donde este último aseguraba su apoyo continuo y protección siempre que los procedimientos se mantuvieran en absoluto secreto. En una carta particularmente reveladora, el obispo mencionaba que ciertos miembros de la Iglesia han expresado preocupaciones sobre las prácticas en San Dominico, pero he asegurado personalmente que estos asuntos se manejan con la más estricta adherencia a los principios doctrinales. Además, las generosas contribuciones de la familia Weatherby para la renovación de la catedral han llegado en un momento providencial. El hermano Michael expresaba ocasionalmente dudas sobre la necesidad de tanta intensidad en los procedimientos,
Pero estas dudas eran rápidamente sofocadas por su creencia en la autoridad divina de los Weatherby y su misión compartida. El impacto de estos eventos en los sobrevivientes de San Dominico ha sido profundo y duradero. Muchos de los que estuvieron allí durante ese periodo desarrollaron problemas psicológicos significativos, incluyendo trastorno de estrés postraumático, ansiedad crónica y dificultades para formar relaciones de confianza. La mayoría nunca habló abiertamente sobre sus experiencias debido al miedo, la vergüenza o simplemente porque nadie estaba dispuesto a escuchar. Jane Parker, quien estuvo en San Dominico de 1960 a 1965, me contó cómo el miedo a ser seleccionada para un retiro espiritual especial dominaba su vida diaria. Pasábamos horas rezando extra por nuestra cuenta, esperando demostrar que éramos lo suficientemente puros para no necesitar purificación. Algunos niños incluso se autolesionaban para parecer menos saludables y evitar ser elegidos, ya que notamos que generalmente seleccionaban a los niños más fuertes y saludables. El caso permaneció en silencio hasta que en 2020, un proyecto de renovación en los terrenos de lo que una vez fue San Dominico, ahora convertido en un complejo residencial de lujo, descubrió restos humanos durante la excavación para una piscina comunitaria. Los trabajadores de la construcción encontraron lo que parecían ser huesos pequeños enterrados bajo lo que alguna vez fue el jardín de la capilla. La policía fue llamada y se inició una investigación preliminar. Inicialmente, los hallazgos fueron atribuidos a un antiguo cementerio no documentado, y la constructora, propiedad de una subsidiaria del grupo Weatherby, rápidamente obtuvo permisos para trasladar los restos a un cementerio local con una ceremonia discreta y mínima cobertura mediática. Sin embargo, un joven oficial de policía, el detective Robert Martínez, notó inconsistencias en los informes y decidió investigar más a fondo por su cuenta. El detective Martínez se puso en contacto conmigo después de leer algunos de mis artículos sobre la historia local, específicamente uno donde mencionaba brevemente los rumores sobre niños desaparecidos en San Dominico. Su interés reavivó mi curiosidad periodística y comenzamos a colaborar, siguiendo pistas que habían permanecido dormidas durante décadas. Fue a través de esta colaboración que eventualmente descubrimos la existencia del baúl de documentos en la propiedad de verano de los Weatherby, que había permanecido sellada desde la muerte de Lady Margaret en 1985. La propiedad estaba programada para ser demolida para dar paso a un nuevo desarrollo, y gracias a un contacto en la Oficina de Patrimonio Local, pudimos obtener acceso para documentar el valor histórico del lugar antes de su destrucción. Lo que encontramos en ese baúl cambió todo. No solo confirmó las sospechas sobre las desapariciones, sino que reveló la escalofriante verdad detrás de ellas. Una verdad que la familia Weatherby y la Iglesia habían trabajado incansablemente para ocultar durante más de 6 décadas. A medida que nuestra investigación avanzaba, comenzamos a enfrentar obstáculos inesperados. Recibí llamadas anónimas advirtiéndome que dejara el tema. Mi editor comenzó a cuestionar la relevancia de la historia, sugiriendo que era mejor no remover tragedias tan antiguas, y el detective Martínez fue temporalmente reasignado a casos de menor importancia en otro distrito. Sin embargo, perseveramos, motivados por el deseo de justicia para esos 12 niños olvidados y por la convicción de que la verdad, por dolorosa que fuera, merecía ser conocida. Contactamos con historiadores, expertos en teología y antiguos residentes de San Dominico, construyendo gradualmente una imagen clara de lo que había ocurrido en ese lugar. Una de las piezas más impactantes de evidencia que encontramos fue un registro detallado de los gastos de la capilla de la renovación,
cuidadosamente documentados por el hermano Michael. Los registros incluían compras de hierbas específicas conocidas por sus efectos sedantes y alucinógenos, grandes cantidades de velas negras y rojas, telas especiales para envolver a los purificados y herramientas para la excavación del jardín. También descubrimos fotografías cuidadosamente guardadas de cada uno de los 12 niños que desaparecieron, junto con notas detalladas sobre sus linajes y las razones específicas por las que fueron seleccionados para la purificación. Mary Wilson, la primera, fue elegida porque su madre había sido una prostituta, James Thompson porque venía de una familia con antecedentes de enfermedad mental, Elizabeth Parker porque su padre era un conocido alcohólico, y así sucesivamente. La justificación ideológica detrás de estas selecciones se detallaba en un manuscrito titulado La purificación divina de las líneas de sangre, escrito por Lord Richard Weatherby, con aportaciones teológicas del padre Blackwood. El documento presentaba una visión distorsionada de la teología cristiana, argumentando que ciertas líneas de sangre estaban irremediablemente contaminadas por el pecado ancestral y que la única forma de redención era a través de la separación del alma del cuerpo físico contaminado. Esta ideología se mezclaba con conceptos eugenésicos populares entre ciertas élites de la época, creando una justificación pseudo-religiosa para lo que esencialmente eran asesinatos ritualizados de niños considerados genéticamente inferiores. Los Weatherby, con su obsesión por la pureza del linaje aristocrático, habían encontrado en esta doctrina una manera de expresar sus prejuicios más oscuros bajo el manto de la piedad religiosa. A medida que profundizábamos en nuestra investigación, descubrimos conexiones inquietantes entre el programa de purificación de San Dominico y experimentos similares en otras instituciones religiosas patrocinadas por familias aristocráticas en diferentes partes del país, lo que sugería una red más amplia de prácticas similares, todas protegidas por el poder del dinero y la influencia religiosa. En abril de 2023, después de meses de investigación minuciosa, publiqué la primera parte de mi reportaje en un periódico nacional, habiendo dejado mi trabajo en el periódico local debido a la creciente presión para abandonar la historia. La reacción fue inmediata y abrumadora. Sobrevivientes de San Dominico y familiares de los desaparecidos comenzaron a presentarse, compartiendo sus experiencias y buscando respuestas largo tiempo negadas. La Iglesia emitió rápidamente un comunicado expresando su conmoción ante las alegaciones y prometiendo una investigación interna completa. Mientras que la actual generación de la familia Weatherby negó categóricamente cualquier conocimiento de las acciones de sus antepasados, atribuyendo los documentos a falsificaciones o interpretaciones erróneas de prácticas religiosas históricas. Sin embargo, la evidencia era demasiado contundente para ser ignorada, especialmente después de que un equipo forense independiente examinara los restos encontrados en el antiguo jardín de la capilla y confirmara que correspondían a niños de entre 6 y 11 años, cuyas muertes databan del periodo exacto de las desapariciones documentadas. El análisis forense también reveló evidencia consistente con desnutrición severa y exposición a temperaturas extremas, confirmando los métodos de purificación descritos en los documentos. Algunos de los restos mostraban trazas de sustancias herbales consistentes con las mencionadas en los registros de compras del hermano Michael. La presión pública finalmente obligó a las autoridades a abrir una investigación criminal formal, aunque muchos de los responsables directos ya habían fallecido, incluidos Lord Richard y Lady Margaret Weatherby, el padre Blackwood y el hermano Michael. Sin embargo, varios miembros de la jerarquía eclesiástica que habían estado al tanto de las actividades y habían ayudado a encubrirlas seguían vivos y enfrentaron interrogatorios.
En septiembre de 2023, la Iglesia emitió una disculpa formal por su papel en los eventos de San Dominico, reconociendo la terrible injusticia cometida contra los niños y sus familias, y prometiendo compensación para los sobrevivientes y familiares de las víctimas. La declaración también mencionaba reformas institucionales para garantizar que tales abusos no pudieran ocurrir nuevamente bajo su supervisión. La familia Weatherby, enfrentando una creciente presión pública y legal, finalmente reconoció la culpabilidad de sus antepasados y estableció un fondo de reparación significativo para los afectados por las acciones en San Dominico. También financiaron la creación de un memorial en los terrenos donde una vez estuvo el orfanato, con los nombres de los 12 niños grabados en piedra como un recordatorio permanente. Para los sobrevivientes y las familias de las víctimas, estas acciones llegaron demasiado tarde, pero proporcionaron un cierto sentido de validación y clausura. Sarah Thompson, quien había vivido con el trauma de sus experiencias en San Dominico durante toda su vida adulta, expresó que finalmente se sentía escuchada después de décadas de silencio forzado. El impacto de estas revelaciones se extendió mucho más allá de nuestro pequeño rincón del mundo, inspirando investigaciones similares en otras instituciones religiosas y desencadenando un debate nacional sobre la responsabilidad histórica, el abuso institucional y los peligros de permitir que el poder y la riqueza operen sin supervisión adecuada, incluso dentro de instituciones supuestamente dedicadas al cuidado y la protección. El 12 de mayo de 2024, exactamente 65 años después de la desaparición de Mary Wilson, se realizó una ceremonia conmemorativa en el sitio del antiguo hogar parroquial de San Dominico. Familiares de las víctimas, sobrevivientes de la institución, representantes de la Iglesia y miembros de la comunidad se reunieron para honrar la memoria de los 12 niños perdidos. Durante la ceremonia se inauguró oficialmente el memorial, una estructura simple pero poderosa, 12 columnas de piedra dispuestas en círculo, cada una con el nombre y la edad de uno de los niños desaparecidos. En el centro, una placa que dice: para que nunca olvidemos a aquellos cuyas voces fueron silenciadas, para que nunca permitamos que el poder y el privilegio se impongan sobre la verdad y la justicia. Mientras observaba la ceremonia, no pude evitar reflexionar sobre el largo y doloroso camino que había llevado a este momento. 65 años de silencio, negación y encubrimiento, seguidos por la lenta y difícil emergencia de la verdad. Pensé en los 12 niños, Mary, James, Elizabeth, William, Rose, Thomas, Catherine, Peter, Anna, George, Margaret y Joseph, cuyos futuros fueron robados por aquellos que debían protegerlos. Las campanas de la iglesia local sonaron 12 veces, una por cada niño perdido, el sonido resonando en el aire primaveral mientras los asistentes guardaban un minuto de silencio. En ese momento, una suave lluvia comenzó a caer, como lágrimas del cielo, que finalmente reconocía el dolor oculto durante tanto tiempo. El legado de San Dominico y los Weatherby permanecerá como una cicatriz en nuestra comunidad, un recordatorio de lo que puede suceder cuando el poder se ejerce sin control y cuando las instituciones priorizan su reputación sobre el bienestar de los más vulnerables. Pero también hay un legado de verdad y reconciliación, de historias finalmente contadas y de justicia, aunque tardía, finalmente servida. Para mí, como periodista e historiadora local, esta investigación ha sido el trabajo más importante de mi carrera, no solo por las revelaciones que ha producido, sino por lo que representa un testimonio del poder de la persistencia, de la negativa a aceptar el silencio impuesto y del compromiso con la verdad, sin importar cuán dolorosa o incómoda pueda ser.
Los documentos que encontré en ese viejo baúl polvoriento han sido donados a los archivos nacionales, donde servirán como un registro histórico de los eventos en San Dominico y como evidencia para investigaciones futuras sobre abusos institucionales similares. El baúl mismo, un símbolo tangible del secreto y la ocultación, ahora se exhibe en el museo local como parte de una exposición sobre la historia de nuestra comunidad, las partes oscuras y luminosas por igual. Al concluir esta narrativa, no puedo evitar pensar en las palabras que encontré en la última página del diario del hermano Michael, escritas poco antes de su muerte en 1979. He vivido con el peso de nuestras acciones en San Dominico durante 2 décadas, convencido inicialmente de la rectitud de nuestra causa, pero atormentado cada vez más por las dudas a medida que pasaban los años. Veo ahora que lo que tomamos por divina inspiración no era más que orgullo humano y prejuicio vestido, con ropajes sagrados. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas, porque temo que la historia no la tendrá. La historia, en efecto, no ha sido misericordiosa con aquellos que perpetraron y encubrieron los horrores de San Dominico. Pero quizás haya una lección en esto, un recordatorio de que aunque la verdad pueda permanecer enterrada por décadas, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Y cuando lo hace, nos obliga a todos a enfrentar no solo los pecados del pasado, sino también nuestra complicidad en permitir que permanezcan ocultos. Las 12 pequeñas tumbas, ahora adecuadamente marcadas y cuidadas en el cementerio local, están regularmente decoradas con flores frescas, un signo de que estos niños, una vez olvidados y abandonados, ahora son recordados y honrados. La comunidad ha establecido una beca anual en su memoria destinada a apoyar a niños de entornos desfavorecidos, un pequeño intento de crear algo positivo del legado de dolor. Mientras el sol se ponía sobre la ceremonia conmemorativa, creando largas sombras a través de las 12 columnas del memorial, pensé en cómo algunas historias nunca terminan realmente, sino que continúan reverberando a través del tiempo, tocando vidas y cambiando perspectivas mucho después de que sus protagonistas originales se hayan ido. La historia de los 12 niños perdidos de San Dominico es una de esas historias, un recordatorio permanente de nuestro deber colectivo de proteger a los vulnerables, cuestionar a los poderosos y nunca permitir que la conveniencia del silencio se imponga sobre la necesidad de la verdad. Al dejar el sitio del memorial, noté a una mujer mayor colocando una pequeña muñeca de trapo en la base de una de las columnas, la que llevaba el nombre de Elizabeth Parker. Cuando nuestros ojos se encontraron, me dijo en voz baja, «Era mi hermana, tenía 3 años cuando se la llevaron. He esperado toda mi vida para poder despedirme adecuadamente». En ese simple gesto, en esa muñeca desgastada colocada con tanto cuidado, vi todo el peso y la importancia de lo que habíamos descubierto. No era solo historia o justicia abstracta, era algo profundamente personal, el cierre de heridas que habían permanecido abiertas durante generaciones, el reconocimiento de vidas que habían sido borradas y ahora eran finalmente recordadas. Y así, mientras las campanas sonaban una última vez y los asistentes comenzaban a dispersarse, me comprometí a continuar este trabajo, a seguir desenterrando verdades ocultas y dando voz a aquellos a quienes se les ha negado. Porque si algo nos enseña la historia de San Dominico, es que el silencio nunca es neutral, siempre protege a los poderosos a expensas de los vulnerables. La lluvia se intensificó mientras caminaba hacia mi coche, limpiando el aire y trayendo consigo la promesa de renovación, así como había limpiado décadas de secretos y mentiras, revelando una verdad que, aunque dolorosa, era necesaria para la sanación. Y en el sonido de la lluvia cayendo sobre las 12 columnas de piedra, casi podía escuchar las voces de los niños, finalmente escuchadas, finalmente recordadas,
finalmente en paz.